Santiago 5:16. Pero antes de empezar, vamos a levantar nuestras Biblias y repitan conmigo. La Biblia me enseña a relacionarme con Dios y a vivir en armonía los unos con los otros, asumiendo mis responsabilidades de hoy y confiando en Dios para mañana. Amén. Santiago 5:16. Por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Padre, gracias. Gracias por este tiempo. Gracias por tu bendita palabra. Gracias porque eres un Dios bueno, Señor, y podemos comunicarnos contigo, Señor. Y tú nos invitas a orar, Señor, a tener intimidad contigo, Señor. No hay otra forma de relacionarnos contigo. No hay otra forma de comunicarnos contigo sino a través de la oración, Señor. Y eso es por la fe, Señor. Y gracias, Dios. Gracias porque estás aquí, estás en este lugar, estás en nuestras vidas. Te podemos sentir, bendito Dios. Te podemos sentir, Espíritu Santo, Señor. Toma el control de esta sala y haz lo que tengas que hacer, bendito Dios. En Cristo Jesús. Amén y amén. Vemos aquí que dice que la oración del justo es poderosa y eficaz. Pero la oración ¿de quién? Del justo. La oración del justo. Entonces la oración del justo es poderosa y eficaz. Quizás nos surge una pregunta. ¿Cómo puedo ser justo? Si la Biblia dice que no hay ni uno bueno, que todos hemos pecado. Y también dice la Biblia que quien diga que no tiene pecado es un mentiroso. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Por su gracia. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Romanos 3:22, 26. Yo debería morir, pero el justo pagó el precio de mi pecado. Y ahora yo soy justo, no por mis obras, sino por lo que Cristo hizo en la cruz. Y eso lo recibo gratuitamente por la fe en Jesucristo cuando creo en él. También escogió Dios lo más bajo y despreciado, y lo que no es nada, para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Pero gracias a él, ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención. Para que como está escrito, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Primera de Corintios 1, 28, 31. Entonces, la oración siempre es poderosa y eficaz. La oración siempre es poderosa y eficaz, pero tal vez no lo será si quien la hace no se identifica como justo. Tal vez no lo será si quien la hace no se identifica como justo.
Recuerda que ya no eres un pecador. Si has aceptado el amor, la misericordia y la gracia de Dios, al creer y aceptar lo que Cristo hizo en la cruz, eres limpio, eres puro, eres santo. Unas preguntas de reflexión. ¿Cómo te ves? ¿Como un pecador o como un santo, un hijo de Dios que ocasionalmente peca? Cuando oras, cuando vas a la presencia de Dios, ¿te ves ante el Padre como un pecador o como un santo? Como eres un santo, como eres justo, tu oración es poderosa y eficaz. Confesémonos los pecados unos a otros y oremos unos por otros para que seamos sanados. Como este es el año de la renovación del compromiso, renovemos nuestro compromiso de orar por otros y con otros. Oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Por lo tanto, el título de esta enseñanza, renovando mi compromiso de orar. Renovando mi compromiso de orar. ¿Qué es la oración? La oración es la confirmación que tenemos un Dios real con el que podemos hablar cara a cara. La oración es la evidencia de su cercanía. Que las barreras fueron rotas, que ya no hay obstáculos y disfruto de la intimidad con Dios al acercarme a Él confiadamente. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4, 14, 16. Nos podemos acercar confiadamente a nuestro Padre. ¿Por qué debemos orar? Porque ninguna relación se mantiene sin comunicación. La canción decía, como dos enamorados no se pasa el día sin hablar, sin comunicarse. Están hablando. Cuando estamos de novios, no, cuelga tú, no, cuelga tú primero, cuelga tú. La oración es mantener esa comunicación con Dios como dos enamorados. Jesús estuvo en comunicación permanente con su Padre. En aquel tiempo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los que son como niños. Mateo 11:25. Y es que Jesús es el modelo de oración por excelencia. Sigamos el ejemplo de Jesús y renovemos nuestro compromiso con la oración. Charles Spurgeon dijo, una vida sin oración es una vida sin Cristo. ¿Te cuesta orar? A mí también. A mí también me cuesta orar. Y bastante. Pero miremos a Jesús y renovemos nuestro compromiso de orar. Jesús, siendo Dios, oraba siempre. Jesús oraba siempre, siendo Dios. Jesús oró al ser bautizado. Y aconteció que cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús también fue bautizado y mientras él oraba,
el cielo se abrió. Lucas 3:21. Jesús oró al ser bautizado. Jesús oró al iniciar el día. Jesús oraba cuando el día comenzaba. Levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, Jesús salió y fue a un lugar solitario y allí oraba. Marcos 1:35. Y como Jesús oraba al iniciar el día, renovemos nuestro compromiso de orar cada mañana. Por la mañana, Señor, escuchas mi clamor. Por la mañana te presento mis ruegos y quedo a la espera de tu respuesta. Salmo 5:3. Jesús oró en medio de muchas ocupaciones. Es que no me queda tiempo de orar. Jesús oró en medio de sus múltiples tareas. Su fama se difundía cada vez más y grandes multitudes se congregaban para oír a Jesús y ser sanadas de sus enfermedades. Pero con frecuencia él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Lucas 5:15 y 16. Jesús también oró al terminar el día. Después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar y al anochecer estaba allí solo. Mateo 14:23. Y así como Jesús oró al terminar el día, renovemos nuestro compromiso de agradecer y descansar en oración cada noche. En paz me acuesto y me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Salmos 4:8. Otra versión dice, yo me acuesto tranquilo y me duermo enseguida, pues tú, Señor, me haces vivir confiado. Jesús es el ejemplo de oración por excelencia. Jesús oró para tomar decisiones. ¿Oras para tomar decisiones? Jesús, siendo Dios, lo hizo. En esos días, Jesús se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios, toda la noche en oración a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Lucas 6:12-13. Jesús oró para tomar decisiones. Y Jesús oró por nosotros. Jesús oró por nosotros. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. No ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos. Esos somos nosotros. ¿No te parece increíble que Jesús haya orado y rogado por nosotros? Él dijo, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos. Así como el Señor oró por nosotros, nos invita a orar por otros, inclusive por nuestros enemigos. La vida de nuestro Señor Jesucristo fue una vida de oración. La oración es vital. Renovemos nuestro compromiso de orar en familia, como esposos, como iglesia. Cuando le bajamos la temperatura a la oración, nuestra fe y nuestra devoción a Dios se va enfriando. Por eso el apóstol Pablo le escribe a Timoteo. Por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Se apaga la llama. La oración aviva la llama del Espíritu. Cuando oramos, recibimos dirección, paz y seguridad. Dirección, paz y seguridad. Al orar, Dios llena nuestros vacíos y nuestras necesidades quedan satisfechas. Cuando oramos, se activa la fe.
Vemos con los ojos espirituales y el temor desaparece. Cuando oramos, podemos soltar las cargas y las preocupaciones. Cuando oramos, nuestra mente se libera, el alma se regocija y el espíritu se eleva. La mayoría de los salmos son la expresión de sentimientos. Tal vez muchos de ellos no reflejan la realidad, pero sí refleja la verdad de las emociones, de cómo se estaba sintiendo el salmista. Cuando oramos, desnudamos nuestra alma delante de Dios. Si sientes ganas de matar a alguien, lo puedes expresar delante de Dios. Él no se va a molestar. El Señor ya sabe cómo te estás sintiendo. Nuestra mente se libera. El alma se regocija y el espíritu se eleva. Cuando oramos, la perspectiva cambia hacia lo eterno, hacia lo que es real, y dejo de concentrarme en lo efímero. Renovemos nuestro compromiso de oración y hagamos de cada preocupación un motivo de oración. Y repite conmigo ahí con el micrófono apagado. Di conmigo, renuevo mi compromiso de orar y hago de cada preocupación un motivo de oración. Filipenses 4, 6, 7. No se inquieten, no se preocupen, no se afanen por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Cuando oramos, nuestra alma se sacia. La oración es alimento. Salmo 63, 1, 5. Oh Dios, tú eres mi Dios. Yo te busco intensamente. Mi alma tiene sed de ti. Todo mi ser te anhela, cual tierra seca, extenuada y sedienta. Te he visto en el santuario y he contemplado tu poder y tu gloria. Tu amor es mejor que la vida, por eso mis labios te alabarán. Te bendeciré mientras viva y alzando mis manos te invocaré. Mi alma quedará satisfecha como de un suculento banquete y con labios jubilosos te alabará mi boca. Amén. Que si vamos con Él, que si vamos hacia a Dios con hambre, con sed, como tierra extenuada y sedienta, nuestra alma quedará satisfecha como de un suculento banquete. Cuando oramos, nos volvemos uno para Dios. Cuando oramos, nos volvemos uno para Dios. Porque en la unidad hay poder. Si estamos unidos, el mundo creerá en Jesús. Jesús oró para que seamos uno y así el mundo crea. Porque donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Mateo 18, 20. Nos volvemos uno con Dios. Y ahí se desata el poder. Cuando oramos, somos llenos del Espíritu Santo y el temor desaparece. Cuando oramos, somos llenos del Espíritu Santo y el temor desaparece. Hechos 4:31. Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Cuando oramos, suceden milagros. Di conmigo milagros. Cuando oramos suceden milagros, se abren puertas y las cadenas son rotas.
Miremos el texto de Hechos 16, 22, 26. Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas, y los magistrados mandaron que les arrancaran la ropa y los azotaran. Después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, este los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar. Y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta los cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. Cuando oramos suceden milagros, se abren puertas y las cadenas son rotas. Cuando oramos se extiende el reino de Dios. Cuando oramos se extiende el reino de Dios. Sigo en el texto. El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. Luego los sacó y les preguntó: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos, le contestaron. Luego les expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en la casa. A esas horas de la noche, el carcelero se los llevó y les lavó las heridas. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia. Cuando oramos, se extiende el reino de Dios. Cuando oramos, hay sanidad. Digo conmigo, sanidad. Cuando oramos hay sanidad. Oren unos por otros para que sean sanados. Oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz para que sean sanados. Renovemos nuestro compromiso de orar. Ora con tu familia. Ora con tu esposo, con tu esposa. Ora con tu iglesia, en tu ministerio. Únete a un grupo de oración. Consíguete un amigo que ore contigo. En Lucas 5, 18, 20 vemos un ejemplo de amigos que nos llevan a Jesús. Entonces llegaron unos hombres que llevaban en una camilla a un paralítico. Procuraron entrar para ponerlo delante de Jesús, pero no pudieron a causa de la multitud. Así que subieron a la azotea y separaron las tejas, lo bajaron en la camilla hasta ponerlo en medio de la gente frente a Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús dijo: amigo, tus pecados quedan perdonados. Este hombre era un paralítico, pero sus amigos no se rinden hasta ponerlo en la presencia de Jesús. A veces nosotros nos encontramos paralizados. Son tantos los problemas que nos agobian que no somos capaces de ir a la presencia de Dios. Y es ahí donde necesitamos el apoyo de la oración. Este hombre solo no hubiera podido ir a la presencia de Jesús, pero tenía unos amigos que pelearon la buena batalla de la fe. No se rindieron, persistieron hasta lograrlo. Cuando oramos, hacemos nuestras las cargas de los demás y ellos hacen suyas las nuestras. Busca. Ora por un amigo y por un equipo de oración. La guerra se hace con buena estrategia. No te quedes solo. En aguas más profundas, estamos para orar por ti y contigo. Jesús oró por nosotros y lo sigue haciendo. Romanos 8:33 dice: Él está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Jesús sigue orando por nosotros. No nos cansemos de orar. Aguas más profundas. Es y será una iglesia de oración.
todos los jueves, de 5:30 a 6 de la mañana, tenemos reunión de oración a través de la plataforma Zoom. Y también ahora la estamos transmitiendo en Facebook Live. Estás cordialmente invitado. Si no manejas estos medios, no te preocupes. Únete a nosotros en el Espíritu. Ora con nosotros en el lugar que te encuentres. Unidos en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Nuestros ministerios también tienen grupo de oración. Las mujeres, ellas se reúnen constantemente, permanentemente, oran por sus hijos, oran por las necesidades, oran por la iglesia, oran por salud. Ponte en contacto con nosotros. Ponte en contacto con ellas. Renueva tu compromiso de orar y haz de cada preocupación un motivo de oración. Oremos unos por otros para que seamos sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Entonces, inclina tu rostro y oremos. Amado Padre Celestial, me acerco confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar esa gracia para el oportuno socorro. Reconozco que eres el único Dios, que eres real y que me puedo acercar a ti en oración por la fe en tu Hijo Jesucristo. A través de su obra en la cruz, las barreras fueron rotas y ahora gozo de la intimidad contigo. Mi oración como hijo tuyo es poderosa y eficaz. Señor Jesús, como tu vida fue un ejemplo de oración, renuevo hoy mi compromiso de orar. Y reconozco que cuando oro, recibo paz, dirección y seguridad. Que al orar, tú llenas mis vacíos y mis necesidades quedan satisfechas. Reconozco que cuando oro, activo la fe. Veo con los ojos espirituales y el temor desaparece. Cuando oro, puedo soltar las cargas y las preocupaciones. Señor, yo hoy ante ti suelto toda carga, toda preocupación y me comprometo a hacer de cada preocupación un motivo de oración. Tu palabra dice que vayamos a ti, todos los que están cargados o cansados, y tú nos darás descanso. Hoy creo en esa palabra y descanso en ti. Suelto ante ti mis cargas y preocupaciones. Reconozco que cuando oro, mi mente se libera, mi alma se regocija y mi espíritu se eleva. Señor, me comprometo a ser auténtico delante de ti, a no suprimir mis emociones, Señor, sino a derramarlas delante de ti con mi alma desnuda, Señor. Reconozco que cuando oro, mi alma se sacia y quedo satisfecho como de un suculento banquete. Gracias, Señor, porque lo he podido experimentar. Cuando me levanto de rodillas allá, Señor, quedo satisfecho. Cuando oramos, nos volvemos uno para Dios y la unidad desata poder. Reconozco que cuando oro, soy lleno del Espíritu Santo y el temor desaparece. En el amor no hay temor, porque el verdadero amor echa fuera el temor. Gracias, Señor, porque al orar quedo libre de todo temor. Reconozco que cuando oro suceden milagros, se abren puertas y las cadenas son rotas. Cuando oro hay sanidad, Señor, y hoy oramos por milagros. Porque se abran puertas
porque se rompan cadenas, porque haya sanidad. Lleva a la presencia de Dios tu necesidad. Cadenas que hayan en familiares. Cadenas son rotas cuando vamos a tu presencia. Como Pablo y Silas oraban. La tierra tembló, Señor, que tiemble la tierra, bendito Dios, que tiemblen los cielos y las cadenas se rompan. Se abran puertas, Señor, aquellos que están esperando que se abran puertas en negocios, en colegios, relaciones. Abre puertas, Señor. Creemos en ti. Milagros, Señor. Queremos ver tu gloria. Queremos ver milagros en aguas más profundas, Señor, porque nuestra oración activa la fe y activa el poder. Y, Señor, que nuestra oración extienda tu reino. Extienda tu reino. Hoy te pedimos, Señor, que caigan vendas de los ojos aquellos que escuchan este mensaje y te acepten como Señor y Salvador de sus vidas. En Cristo Jesús. Amén y amén.